Continuamos. Yo se lo dije, todo un hombre de Estado que quizás podría darnos un poquito de luz desde su experiencia en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en acuerdos multilaterales y bilaterales. En todos esos temas, él puede ayudarnos a nosotros a entender un poco este mundo que se nos ha complicado, porque ahora sí es verdad que los chiquitos vamos forzados. Además, esta realidad nos ha encontrado a los chiquitos desunidos. Entonces son tiempos difíciles, hay que ir al conocimiento. Josué Fiallo, bienvenido, gracias por aceptar. Pablo, gracias por invitarme. Bueno, mira, no, vamos a hablar ahora de bilateralismo porque ya lo multilateral ya como que se ha ido dejando de lado y ahora todo es acuerdos bilaterales. ¿Qué de bueno o de malo tiene ese cambio del fin del multilateralismo, que también explica, ahí entra también lo de la fuerza sobre el derecho y esas cosas, pero hablemos un poco del cambio que nos ha traído a esto del bilateralismo y casi el fin de la pobrecita ONU, todo el sistema de ONU. Vamos por ahí, el bilateralismo, por favor. Sí, muy bien, Pablo. Me parece una discusión muy pertinente en este momento. Mire, desde hace más de una década, después de la invasión de Ucrania a Rusia, pues el orden internacional basado en reglas que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial ha venido erosionándose aún más de lo que ya venía erosionándose. Entonces, con la asunción del presidente Trump en Estados Unidos el año pasado, pues Estados Unidos ha dado un giro al enfoque de su abordaje de los temas internacionales y está priorizando desde el punto de vista de su seguridad y de sus propios intereses, pues digamos que dinamitar el multilateralismo. Desde el punto de vista de que el multilateralismo para ellos no parecería haber estado satisfaciendo sus intereses. Entonces, bueno, el énfasis ahora, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad y los aspectos comerciales y económicos, va a lo bilateral. Estados Unidos pretende abordar a los países de manera individual, uno por uno, de acuerdo a sus intereses. Y ha iniciado procesos de negociación que se ven en los acuerdos comerciales que están negociando para tratar de conseguir ventajas para sus intereses. Bueno, pero tú has escrito recientemente sobre esto del bilateralismo y presentaste algo que a mí me pareció demasiado fundamental como para dejártela pasar así. Y me gustaría que cuando tú presentaste 6 columnas del nuevo orden, pero bilateral, del nuevo orden bilateral, has acertado en más de un tema. Entonces me gustaría que fuéramos viendo, por ejemplo, el primero habla de la equivalencia restrictiva. Sí. ¿Qué quiere decir eso en los hechos? Vamos a ponerlo en el contexto de lo que está sucediendo. O sea, Estados Unidos ha anunciado acuerdos bilaterales ya con varios países. Entonces, luego de examinar y ver la mayoría de esos acuerdos, pues hay unos patrones que emergen de cosas comunes que se ven en esos acuerdos. Entonces están los acuerdos con Guatemala, El Salvador, Malasia, Camboya, Argentina, que ya son públicos y uno puede perfectamente verificarlos. Son acuerdos que tienen más de 160 páginas. Entonces, bueno, no son acuerdos meramente económicos, sino que contienen también prescripciones en el orden de la seguridad y en el orden de otros aspectos. Entonces, el primer aspecto común dentro de esos acuerdos es la equivalencia restrictiva. Eso es que Estados Unidos le pide a los países con los que llega a estos acuerdos que si ellos a nivel interno o doméstico en Estados Unidos establecen restricciones para algún país en cuanto al intercambio comercial, el país que firma se compromete a seguir esa misma línea. Entonces, en cierto sentido, los países acuerdan que, bueno, si Estados Unidos restringe la empresa tal para participar de asuntos comerciales en su país, nosotros tenemos que hacerlo también. Pero ya eso, entonces ya eso, estamos hablando ya de una política casi colonial, ¿no? Porque o sea, Huawei, Estados Unidos no va a hacer negocio con tal telefónica china. Automáticamente, quien tenga acuerdo bilateral, a partir de la equivalencia restrictiva, tendría que hacerlo. Mire, eso desde el punto de vista de la legislación interna de los países. Eso desde el 48 no se veía, desde el 47, desde Bretton Woods no se veía. Bueno, quizás de esa manera tan manifiesta no. A eso me refiero. Pero en los hechos sí, pero yo me refiero en blanco y negro. Yo pienso que ahí hay que ver la legislación interna de cada país
que establece su constitución, que establecen sus normas respecto de la cesión de soberanía, porque en cierto sentido aceptar cosas así es ceder parte de tu soberanía, evidentemente, porque no vas a ser tú como país que vas a de manera voluntaria someterte a ciertas cosas. Entonces hay que analizar eso desde ese punto de vista. Y me parece que en el caso dominicano, por ejemplo, hay muchas de esas cláusulas que no pasarían el test constitucional. ¿No es? Y los controles de exportación, ¿a qué se Sí. refiere? Sanciones con listas Sí. ya nominativas. Sí, Estados Unidos tiene preocupación de que ciertas tecnologías, ciertos bienes, ciertos productos salgan de su ámbito de control y pasen a manos de terceros que puedan hacer un uso inaceptable de ellos. Eso se da mucho con los temas vinculados a la seguridad. Por ejemplo, existen listas en Estados Unidos como la lista de exportación ITAR, que son ciertos productos cuya exportación fuera de Estados Unidos está prohibido. Por ejemplo, algo muy sencillo, los visores nocturnos, por ejemplo, que lo puede utilizar cualquier civil en Estados Unidos para cazar, para la cacería, para cualquier cosa. Eso no está permitido que se exporte de Estados Unidos porque alguien lo pudiera utilizar para una aplicación militar. Eso es entendible desde el punto de vista racional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Más recientemente, Estados Unidos ha estado estableciendo limitaciones o restricciones a la exportación de productos que en principio no tienen una aplicación militar per se. Por ejemplo, hay compañías de drones chinos que están vetadas en Estados Unidos. Hasta hace poco lo acaban de vetar. ¿Qué sucede? Muchos de esos drones tienen aplicaciones muy sencillas. Inspección de infraestructuras críticas, los drones que se utilizan para inspeccionar los puentes, a ver si están en buenas condiciones. Drones que se utilizan para asuntos agrícolas, para verificar los cultivos, para ayudar con la siembra y demás. Entonces, el temor que existe con medidas de este tipo es que de manera medalaganaria o arbitraria, cualquier cosa pueda ser establecida en esas listas. Y ahí tú quedarías atado a la decisión de un tercer país, no a tu decisión como país. Otra cosa es las listas para restringir individuos y compañías de participar de la economía en tu país. La lista OFAC es muy conocida aquí, pero hay otras listas de restricciones a compañías que se presume que están vinculadas a ciertos sectores o ciertos grupos en otros países. Si Estados Unidos designa una compañía como inelegible para participar de sus actividades comerciales, entonces los países que firmemos esa cláusula tendríamos que hacer lo mismo. Eso supone una gran carga desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque eso hay que darle una aplicación práctica. O sea, la banca, por ejemplo, tendría que incorporar nuevos sistemas y servicios para establecer ese control. Exacto. Las aduanas dominicanas también tendrían que alinearse con unos procesos y procedimientos que tienen unos costos asociados. Y los costos asociados de esas decisiones la cargaría el país que asume la responsabilidad. Y la parte del veto tecnológico encubierto, ese es como más evidente, ¿no? Bueno, ahí lo que está sucediendo básicamente lo podemos circunscribir al aspecto de telecomunicaciones. Voy a poner el ejemplo del 6G. El 6G es la evolución del próximo sistema de comunicación global. Sí. Ahora estamos en 5G, el 6G se está discutiendo. Estados Unidos quiere armar una coalición de países que en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones incida en los criterios, parámetros de definición de los estándares para el 6G. El 6G va a transformar la sociedad en la que vivimos. El 6G no es simplemente un Internet más rápido, es la ubicuidad y la latencia prácticamente cero en las telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso es lo que va a permitir los vehículos autónomos, las industrias robotizadas, la comunicación en tiempo real en realidad virtual y la telepresencia para asuntos de aplicaciones médicas y demás. Y ya no son solamente plataformas como las que tenemos ahora de unas torres de comunicación con unas antenitas. No. Sí. Ahora vamos a tener con el 6G plataformas terrestres, satelitales, aéreas que interactúan entre sí para lograr eso. Entonces, bueno, Estados Unidos está básicamente estableciendo cláusulas que le prohibirían a países que entren en esa negociación, pues acceder a ciertos proveedores de tecnología, independientemente de su costo, o
que requieran autorización previa de Estados Unidos para poder aceptar esa clase de contrataciones. Hablas también de control jurisdiccional sobre datos. Sí. Y también ponías aquello, quien tiene el dato tiene el poder en esta época, de compras públicas, de asimetría en terminación e incumplimiento. En resumen, lo que tú planteas aquí es que, bueno, viene un nuevo mundo donde ya hay más que acuerdos bilaterales, es una especie como de dominación y de lentejas, lo coges o lo dejas. En ese sentido, quizás es el momento más importante de la historia de la República Dominicana en cuanto a capacidad e inteligencia para la negociación. Sí. Desde tu experiencia, porque hasta ayer en la tarde tú fuiste parte fundamental de ese entramado de la inteligencia del Estado dominicano. O sea, ¿qué puede hacer un país como el nuestro, que tampoco se puede suicidar, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, pero ¿qué se puede hacer? Sobre todo destacando la parte de la capacidad negociadora. Sí. Bueno, lo primero entiendo yo que es ver la experiencia comparada, ver qué han hecho los países que ya han llegado a un acuerdo. Hay que aprender y entender de ellos cómo fue esa dinámica, porque así ya tú llegas a la mesa de negociación con un conocimiento previo más o menos de con qué te van a saltar en la mesa. Eso es lo primero. Lo segundo es establecer las prioridades estratégicas de nuestro país. ¿Cuáles son? Y eso te determina las líneas rojas que no podríamos aceptar nunca. Y yo lo he delimitado en algunos aspectos, en algunos de los escritos que he hecho, y me parece que, evidentemente, que proteger nuestros sectores fundamentales para la economía, como lo son el turismo, las zonas francas y algunos sectores vinculados con nuestra soberanía alimentaria, son fundamentales. Podríamos hablar de esos tres, en principio, pero hay otros. Sí. En primer lugar, me parece que ustedes saben que la apertura económica a la que aspira Estados Unidos supone que no haya aranceles que sean barreras arancelarias y también que no haya barreras no arancelarias. Quizás el caso más emblemático reciente para nuestro país es el tema del arroz. Como usted sabe, el DERE-CAFTA estableció un desgravamen que por razones de tiempo, quizá República Dominicana lo prolongó durante casi 20 años, y el año pasado eso venció. Y el gobierno dominicano, de manera muy correcta, estableció a través de un decreto una serie de limitaciones a la importación de arroz para salvaguardar la producción nacional. Claro. De manera que hay un arancel de un 99% por encima de la cuota permitida de importación, que me parece que son 23.000 quintales, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos quiere vender arroz y encuentra que hay una traba arancelaria en este país. Obviamente nos van a pedir que superemos esa traba arancelaria. ¿Pero qué supone eso? Eso supone que nuestros productores de arroz, de los cuales dependen cientos de miles de personas, no solamente para su sustento, sino también para la provisión del bien a la población, van a tener que competir en unas condiciones muy diferentes a las que tenían antes. Entonces, ese es un ejemplo de un asunto estratégico crítico para nuestra negociación. Evidentemente que en el largo plazo es casi imposible que el libre comercio se imponga. Por ende, muchos países de la región, sobre todo países que participan del DERE-CAFTA, tuvieron una situación similar. O sea, nosotros no somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Esos países, en muchos casos, se prepararon estableciendo procesos de transición para que su industria y su producción local pues pasara de producir eso a producir otras cosas y, bueno, pues poder participar de la economía de una manera sostenible. Pero esta nueva realidad decreta de alguna manera el fin de la OMC como rector de los... un país no está satisfecho con el comportamiento del otro y respeto a un acuerdo, vámonos para la OMC. Pero esto es parte como el desmontar el mundo multilateral. ¿Y entonces? Sí, definitivamente que, digamos que se le da de lado al orden internacional establecido. Ahora bien, desde hace muchos años, debo decir, ya la OMC venía perdiendo, digamos que, espacio por varias razones. Primero, porque desde el punto de vista institucional hay unos mecanismos internos a los que se recurre cuando hay situaciones de este tipo y hay unas instancias de apelación donde usted puede someter a revisión sus decisiones. La designación de los jueces o los árbitros que deciden estos casos
tiene muchos años detenida porque Estados Unidos no ha completado las designaciones. ¿Por qué? Porque viene arrastrando una serie de conflictos con China en particular, donde quizá entiende que no le es conveniente o estratégico que eso se decida en un momento determinado. Entonces, todos los demás países sufrimos por eso. Entonces, Panamá tiene situaciones pendientes con Costa Rica, nosotros tenemos situaciones pendientes con otros países que no han podido avanzar a una fase de decisión plena porque los órganos no están constituidos. Entonces, sí, ahora es más evidente que estamos tratando de no pasar por esas instancias, pero lo cierto es que de hace años ya esas instancias eran casi que inoperantes. Sí, en cuanto a la parte de la negociación, de los funcionarios que se encarguen de eso, uno ve al canciller que ya había pedido ser relevado para después de la cumbre, aquella que se suspendió, ¿no? Y ha continuado, pero podría en cualquier momento, ya es un hombre decía él, creo que eran 82 años, y yo creo que la gente tiene derecho, caramba, a disfrutar de los nietos, y que era lo que él había conversado para retirarse. En ese sentido, se habla de un Hito Bisonó, se habla de Aníbal de Castro, ambos me dicen que no, yo he hecho el trabajo, yo he hecho la tarea, pero ninguno admite como que está en eso, ni que le interesa. ¿Tú piensas que tienes algún posible candidato a canciller de un gobierno como este? Y dame tu opinión tanto de Aníbal como de Hito Bisonó. Ya. Bueno, antes de hablar de los individuos, Sí. hablar de la negociación. Creo Sí. que es una pata del sector privado muy importante que tiene que participar y otra pata del gobierno. Y dentro del gobierno, obviamente, la Cancillería, el Ministerio de Industria y Comercio y en algunos aspectos las consultas puntuales sobre los temas de defensa, de seguridad y de tecnología, pues las instituciones del Estado. Sí, un paréntesis ahí. Sí. En las negociaciones que se han hecho aquí, ¿ha podido participar el sector privado? Porque hay países Sí. donde no se ha permitido que el sector privado participe. Sí, Estados Unidos ha pedido expresamente en algunas de las negociaciones Sí. que solamente sean las contrapartes oficiales, que no haya representantes del sector privado. Y eso es público, ¿eh? O sea, lo ha dicho Guatemala, por ejemplo. Oh, No me consta, o sea, lo que se ve en la prensa desde hace un año son anuncios esporádicos por parte del Ministerio de Industria, Sí. incluso la señora vicepresidenta en algún momento se ha referido a que República Dominicana está avanzando en un proceso de negociación para resolver el tema del arancel del 10% que el presidente Trump impuso el año pasado. Entonces, bueno, quería dejar claro que es imprescindible Sí. una mesa del sector privado, que es quien conoce la dinámica, quien tiene los intereses, quien sabe hacia dónde va el mercado, y del gobierno dominicano, que tiene el andamiaje institucional y conduce la política exterior. Luego, respecto del liderazgo de esta institucionalidad por parte del Estado, ya el ministro Bisonó pasó de Industria y Comercio, donde jugó un rol importante en este proceso de negociación inicial, al Ministerio de Vivienda. Me parece que ya creo que sale del ámbito de... ¿Qué explicación se le puede dar a que un hombre de tanta cercanía al nuevo gobierno estadounidense, ministro de Industria y Comercio, uno lo veía como la persona clave para participar en esas negociaciones, porque las relaciones primarias siempre ha sido así, pero ahora mucho más, valen mucho. Además tenía ya la experiencia de 5 años de ministro de Industria y Comercio, pero ni me admite a mí que le interese, dice que no le interesa lo de la Cancillería, pero entonces ese movimiento de sacar a Hito Bisonó, ¿tiene alguna explicación? Porque uno no lo ve, sobre todo para colocar hacer un movimiento donde entra un Yayo Sanz que lo ha hecho fenomenal y todo el mundo se lo reconoce, el trabajo en aduanas, ¿o no le ha llamado la atención? Sería especular de mi parte por qué un cambio Pero u ponte otro. medio periodista un día. No, desde el punto de vista de la estrategia, Sí, es sí. complicado cambiar en la cabeza de la negociación en un momento tan sensible para el proceso. Eso es lo primero. Y luego los equipos de negociación que dependen de las cabezas, en este caso del Ministerio de Industria, pues evidentemente que con un cambio de ministro hay cambio de personas. Eso supone que la experiencia acumulada, el aprendizaje o la curva de aprendizaje, pues baja y hay que comenzar en algunos aspectos de nuevo. Eso es delicado. Quizás hay cosas ahí que nosotros
usted y yo no sabemos, que nos falta Claro. información. Pero ha llamado mucho, no hubiera sido lo ideal. mucho la atención. Los dos son de la absoluta confianza del presidente. Y como digo, el caso de Yayo estaba muy, o sea, había hecho un trabajo que hasta para su campaña, su proyecto político, le conviene a usted seguir en la institución que usted ha transformado y que tiene cosas que mostrar. Bueno, el ministro San Lobatón también tiene una experiencia en aduanas, muy vinculada con el tema comercial, o sea, ha trabajado muy de cerca con el tema de la integración de las aduanas, con la apertura, o sea, también no es que viene de cero, o sea, también tiene competencias y capacidades. Luego, el que se menciona a otras personas, como don Aníbal de Castro, que duró muchos años en el servicio exterior, me parece que él ha vuelto a su labor periodística como presidente de Diario Libre. Y bueno, tengo muy buena valoración y recuerdos desde mi juventud viendo la revista Rumbo. Creo que su trabajo como periodista es fabuloso y debería continuar. Pero lo que no entiendo es por qué un hombre que dedicó años a la diplomacia y lo hizo muy bien en un momento como este, me saca los pies. Porque yo siento, tuvimos 20 minutos discutiendo con Aníbal porque él no está en esa. O sea, y creo que si no es hito, y parece que no va a ser por el movimiento reciente, no creo que lo vas a poner para en 2 meses quitarlo. El otro es José Ignacio Paliza, insiste en que no, y no creo que en este momento sea un candidato potable en el momento de esta negociación, porque estaría saliendo de un mundo totalmente diferente a entrar por primera vez al mundo de las negociaciones. Entonces, ¿tú no te parece como que podría la República Dominicana, el presidente, insistir un poco en el caso de Aníbal de Castro? No. Yo creo que si se ha tomado esa decisión es porque existe, bueno, una estrategia. Y quiero volver a la parte inicial de esta conversación sobre las personas. Es algo que tenemos que superar. Aquí hace falta institucionalidad. La mayoría de estos procesos se sustentan en una burocracia meritocrática que históricamente tiene el conocimiento de los procesos, o sea que hay muchos técnicos y no técnicos que han participado de procesos de negociación muy complejos en el pasado, desde el DERECAFTA para acá. Entonces, ese es el recurso humano que al final participa del proceso de negociación. Pero la cabeza importa, la cabeza importa. Sí, las cabezas importan, pero los técnicos están ahí, yo sé. Pero las cabezas son informadas y quien tiene el oído de las cabezas son quienes están ahí abajo. Entonces, ciertamente, las decisiones de alto vuelo, al final, bueno, se toman en las más altas instancias de dirección, pero el trabajo fino de pulir e hilar esos acuerdos viene de abajo. Entonces, ahí creo que debemos hacer énfasis en fortalecer la base de la pirámide. ¿Cómo tú consideras que está nuestra base, el equipo técnico dominicano, pues no sé, a nivel de negociación? Bueno, tú tuviste ya hasta relativamente poco, tú casi encabezabas en las negociaciones, tú fuiste una persona importantísima. Bueno, yo trabajé en algunos aspectos, pero aquí hay dos situaciones, don Pablo. La primera es la opacidad de estos procesos, o sea, no hay un proceso de cara hacia afuera, hacia el público, y lo entiendo, o sea, hay que llevar la discreción, hay que llevar unos procesos de consulta privados muy sensibles. Sin embargo, creo que ha faltado por parte de las autoridades un poco más de claridad respecto de los objetivos que se persiguen, los plazos en los que se están trabajando y un involucramiento un poco más abierto de sectores como la academia, que deben de ayudar a procesar todo esto y a informar decisiones. Y segundo, la opinión pública, o sea, la opinión pública nacional debe saber a qué se está enfrentando. Yo recientemente llegué de Guatemala y, por ejemplo, dentro de los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos está el tema del etanol. Se comprometen a comprar una cantidad de millones de galones de etanol para vehículos de motor. La población en Guatemala, o una parte de la población, está muy preocupada y muy molesta porque van a tener que, de manera obligatoria prácticamente, que usar etanol en sus vehículos cuando sus vehículos, no todos, están preparados para eso y lo que eso va a suponer para ellos. Entonces, esa clase de conversación que se hace en privado, pero que tiene una repercusión pública, después la carga política y las consecuencias no anticipadas, alguien las tiene que prever. Bueno,
Caramba, por eso es que se ha citado, hasta la derecha ya cita a Gramsci, con esto del mundo que muere, el mundo que va naciendo, y en el intermedio nacen los monstruos, porque lo cierto es que uno no acaba de entender. No nos vayamos muy lejos, en América, el principal socio comercial de la mayoría de los países de América es China, no es Estados Unidos.